Muy buenas noches, bienvenidos a todos. Esta noche tuvimos unos pequeñitos problemas técnicos, ya saben, parte de hacerlo en vivo. Sin embargo, ya lo tenemos resuelto. Damos la más cordial bienvenida a todos en esta cuarta ponencia de Top Talents, iniciativa de Caja. Agradecemos a todos su participación, pero sobre todo la constancia que han tenido durante toda la semana. Como es natural recordarles en cada una de las sesiones, debemos mantener cámaras y micrófonos desactivados para tener un mejor aprovechamiento del ancho de banda. Sin embargo, como bien saben todos, daremos turnos para que puedan levantar la mano o disipar las dudas que ustedes tengan durante la sesión. En la sesión de ayer pudimos disfrutar el tema de administración salarial, en donde aprendimos la importancia que tiene el sistema de compensaciones en nuestra organización, pero sobre todo cómo lograr reinventar este programa de compensaciones, por supuesto alineado a las necesidades de cada uno de nuestros colaboradores. Y bueno, sin más preámbulo, me permito presentar al ponente de esta noche. Él es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Baja California, con un MBA en Recursos Humanos por CETIS Universidad, certificado como directivo Coach Líder por World Coaching Corporation, además de tener un seminario en Gobierno Corporativo por el Instituto Internacional de Gobierno y Mejores Prácticas. Cuenta con una certificación, con más de 20 años de experiencia especializado en la formación y alineación de equipos de alto desempeño en la implementación de estrategias que garantizan el logro de los objetivos corporativos y el desarrollo del negocio, afrontando los retos con una visión íntegra. Además de haber tenido a su cargo diversas tanto gerencias como subdirecciones en el área de recursos humanos. Con el tema proceso de terminación laboral, doy la más cordial bienvenida a Ricardo Ocampo Lozano. Bienvenido, Ricardo. Hola, buenas noches. Gaby, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias al foro. Gracias por acompañarnos esta noche en esta charla que vamos a ver justamente el proceso, ¿no? La interesante que puede ser este proceso. Voy a hacer aquí nada más algunas adecuaciones. Me iré apoyando contigo, Gaby, para efectos de la presentación. Entonces, si quieres, nos vamos con la primera lámina. Bueno, el día de hoy vamos a compartir un poquito lo que a través de estos años de experiencia he podido recopilar como experiencias, aprendizajes. Y sobre todo, bueno, la intención es que ustedes puedan, que lo disfruten y además pues, que pueda ser de su utilidad. Sin más preámbulos, vamos hablando un poquito acerca de cuáles son las causas cuando nosotros estamos ante un proceso de terminación laboral. Y aquí podemos ubicar 4 factores que por lo general tenemos. El primero es el factor empresa, que es normalmente factores que son macroeconómicos, macro que de alguna manera son movimientos grandes con afectación a estructuras grandes. Y aquí hablamos de procesos de reestructura, ya sea por una compra, hablamos de un proceso de reestructura por ejemplo, lo que pasó hoy con la pandemia. Y bueno, este proceso de alguna manera también afecta a la parte de la estructura y a los colaboradores. El segundo factor puede ser las características del ramo. Aquí encontramos que, bueno, nosotros que estamos en el ramo hotelero aquí en Cancún, pues el ciclo de las temporadas altas, la temporada baja, nos lleva a tener que estar haciendo ciertas gestiones pues de cara a esta eventualidad que ya forma parte de la operación. Otro factor es la gestión de personal. Y aquí hablamos del jefe inmediato, hablamos de las áreas que participan en el negocio. Esto tiene que ver mucho con la parte del clima organizacional. Y me refiero al clima organizacional como todo aquello que hace sentir al colaborador en casa, lo que lo hace tomar decisiones. El último factor es el factor colaborador, que bueno, en algunas ocasiones nos enfrentamos en temas como un bajo rendimiento, cometer alguna falta de cara a la empresa, o en el mejor de los casos, que encuentre una mejor oportunidad y que, bueno, que por su propio pie salga de la empresa. Independientemente de los factores que originen estos movimientos, siempre vamos a tener
un reto, y ese reto es cómo humanizar estos diferentes procesos, ¿no? Me gustaría, Gaby, si nos puedes apoyar, o Renata, que con la pregunta, hay una pregunta, me gustaría que en tu experiencia me compartas cómo han sido la mayoría de tus procesos de terminación laboral, los que hemos participado en algún proceso. No sé si pudiéramos iniciar y abrir las preguntas. Bien. Creo que ya vamos. Creo que ya estamos terminando, ¿sí? Bueno, la votación nos indica, dice, el 44% es como lo estipula la empresa, un 33% acorde a lo que marca la ley, como lo solicita el colaborador, un 11%, y de acuerdo con un acuerdo de cierre, el 11%. Ok, ok. Lo más fuerte es como lo estipula la empresa. Perfecto. Muy bien. Hablando del tema de humanización, veamos qué nos dice la Real Academia Española respecto a humanizar. Adelante, por favor. Bueno, la Real Academia nos dice que humanizar es como hacer que algo o alguien tenga un aspecto de naturaleza humana o muestre influencia de los seres humanos, hacer algo más amable, justo o menos riguroso. Bien, para efectos del ejercicio me gustaría compartirles lo que nosotros consideramos como humanizar un proceso. Y la definición es gestionar cada uno de los puntos clave de un proceso en donde su objetivo principal es el acompañamiento de las personas que participan en él, preservando la dignidad, respeto y autoestima de todos. Este concepto me gusta mucho porque si se trata de construir, en este concepto estamos tomando en cuenta las experiencias, la perspectiva de los demás, y es un elemento muy, muy poderoso para generar conciencia y empatía. A continuación, voy a presentar un proceso de desvinculación. Es un proceso general. Cada una de las empresas lo puede adaptar. Posiblemente cuando vean el flujo van a ver que hay algunas posiciones o actores que están en su organización y otros posiblemente no. Entonces, sí es importante compartirlo. El proceso es uno solo, pero me he permitido dividirlo en 3 para efectos de su análisis. Adelante. Bien. Si se fijan, en la parte de la preparación es muy importante. En la parte de la preparación es muy importante esta fase porque es justamente aquí donde se siembran las bases para el diseño del proceso. En esta fase es muy importante darle el sentido a este proceso. Cada uno de los actores que está aquí presente tiene una responsabilidad y es justamente lo que vamos a ver a continuación. En el caso del jefe directo, vemos que tiene 4 responsabilidades importantes. La primera, el motivo de baja, proporcionar el motivo de baja. La segunda, evaluación del desempeño. El tercero, puntos críticos en la logística. Y el cuarto, asegurar el know-how. El motivo de baja es importante porque desde aquí estamos sembrando el paradigma de asumir la responsabilidad de la función de los jefes. De repente nos encontramos con que algunos jefes inmediatos quieren hacerlo rápido todo, quieren que pase. De repente cuando surge algo dicen, bueno, es que no fue mi culpa, es culpa de alguien más, o bueno, fue una decisión que tomó la dirección general. Y aquí es muy importante que el jefe directo asuma la parte que tiene desde su rol.
La evaluación del desempeño es un elemento muy importante porque te provee elementos que evitan o que ayudan a disminuir la subjetividad del ejercicio. Los puntos críticos son toda aquella información que nos ayude a facilitar este proceso. Y me refiero a facilitar temas como, por ejemplo, si el colaborador está pasando por un momento difícil, posiblemente tiene a alguien enfermo en su casa o tiene alguna pena moral o algo que en ese momento va a agraviar el ejercicio del proceso, ¿no? Los puntos críticos tienen que ver también con precisamente escoger ese día, ¿no? Hay algunas prácticas que dicen que lo mejor es a la mitad de la semana, hay otros que dicen que es el viernes por la tarde. Justamente los puntos críticos es donde se analiza cuándo es el mejor momento para el colaborador, para la empresa, para el jefe inmediato. Es decir, nosotros no consideramos que haya un día especial en el que sea el mejor momento para hacerlo. Justamente parte de estos puntos críticos es analizar cuándo puede ser el mejor momento. Asegurar el know-how para algunas posiciones que tienen una responsabilidad importante es un deber del jefe directo. Y aquí hablamos en posiciones que tienen que hacer alguna entrega o que hay un proceso de alguna entregable y que es muy importante que la información se mantenga y se cuide por parte del área y que evidentemente se proteja la confidencialidad de la empresa. Por su parte, recursos humanos tiene las siguientes funciones y es la de recopilar todos esos datos que el jefe directo te está proporcionando. Esta es una labor a veces complicada porque a veces las áreas son un poco cerradas o simplemente quieren decir, no, yo te lo envío y dalo de baja. Es suficiente y no nos quieren dar más información. A veces es un reto para nosotros recopilar esa información. Recursos humanos también está encargado del diseño de este proceso. Y el diseño va desde la hoja de ruta, que algunos lo llaman de esa manera, hasta el diseño de exactamente quién participa, cómo participa y los detalles finos de ese proceso. Es muy importante que se considere dentro de esta fase un plan de comunicación para adentro de la organización y también hacia afuera. Finalmente, la integración de documentos, que bueno, ahí tenemos toda la parte legal, todos los contratos, la firma de documentos, todo lo que sea necesario para dejar todo el compliance en orden. Otro de los actores que participa en esta fase es compliance. Me refiero a compliance como aquellas áreas que nos ayudan a dar soporte a la operación. Me refiero a un área legal, posiblemente finanzas, el área de nóminas, el área de tecnología. Son aquellas áreas que nos apoyan justamente en estos procesos también, ¿no? Aquí su responsabilidad es la gestión de la información y la aplicación de la confidencialidad al proceso. Y este es un punto muy importante que más adelante vamos a platicar, porque justamente cuando tenemos fuga de información, solemos dañar el proceso. La otra fase es la fase de ejecución. Dicen que la planeación tiene sentido cuando la ejecución la acompaña. Es decir, hicimos una excelente planeación, pero a la hora de la ejecución, algo se salió de control o no lo seguimos. Entonces, esta fase es muy, muy importante que tengamos en consideración, sobre todo la conciencia de que nuestra participación va a ser clave. En esta fase los actores tienen un gran reto y es la concentración, la preparación técnica y la preparación emocional. Porque bueno, sabemos que vamos a encontrarnos ante un escenario que muchas veces no queremos estar ahí. La última fase, que es la fase de retroalimentación, ahí justamente lo importante es identificar y gestionar todas esas áreas de oportunidad que vimos a lo largo tanto de la preparación como en la ejecución. En esta fase, el jefe directo tiene la obligación de gestionar el clima hacia adentro de la empresa y hacer el seguimiento de los hallazgos. ¿Qué seguimiento de los hallazgos? A la hora de operar una baja,
muchas veces recursos humanos se entera de muchas cosas que a veces el jefe directo no sabe. Y bueno, ahí hay desde temas muy particulares hasta cuestiones que tienen que ver ya con un código de ética o con temas más delicados de cara a la empresa. Recursos humanos, su función en la retroalimentación es hablar directamente con el jefe y transmitirle todos estos hallazgos. De igual manera, activar el plan de comunicación y reunirse, muy importante, con el equipo de recursos humanos. ¿Y por qué menciono la parte del equipo de recursos humanos? Porque justamente son todas aquellas personas que están relacionadas y que como personas también se ven influenciadas por el cómo sucedió todo esto. A continuación, me gustaría presentarles, es un extracto de una película que se llama Up in the Air. Son 2 minutos y medio aproximadamente. Les voy a pedir, por favor, que con su visión de auditor de recursos humanos, por favor, observen los diálogos, observen la interacción de los personajes. Adelante, Abby. ¿Me puedes apoyar con el video, por favor? ¿Qué me sugiere que les diga? Tal vez subestima el efecto positivo que la transición de su carrera tendrá en sus hijos. El efecto positivo. Gano como 90,000 al año. El desempleo da, ¿qué? 250 por semana. Es uno de sus efectos positivos. La vida será acogedora porque no podré pagar la hipoteca de mi casa y nos mudaremos a un lindo apartamento de una habitación en alguna parte. Y creo que sin prestaciones podré abrazar a mi hija mientras, no, sufre por su asma, pero no podré pagarle el medicamento para eso. Bueno, estudios muestran que los niños que sufren traumas moderados tienden a aplicarse académicamente. Es una especie de defensa. Váyase al diablo. Eso dirán mis hijos. ¿Que los niños lo admiren es importante? Sí. Sí, o lo era. Dudo mucho que lo admiren, Bob. Oye, estúpido, ¿no se supone que debes consolarme? No soy psicólogo, Bob. Soy despertador. ¿Por qué los niños quieren a los atletas? No sé por qué se acuestan con modelos. No, por eso los queremos nosotros. Los niños aman a los atletas porque buscan sus sueños. Yo no sé encestar. No, pero cocina. ¿De qué está hablando? Su currículum dice que estudió artes culinarias francesas. Muchos estudiantes trabajan friendo pollo, pero usted limpió mesas en Il Picatore para mantenerse. Terminó sus estudios y vino a trabajar aquí. ¿Cuánto le pagaron en principio por olvidar su sueño? 27,000 al año. ¿Y cuándo va a votarlo? Y volverá a hacer lo que lo hace feliz. Buena pregunta. Veo gente que trabaja en la misma compañía durante toda su vida, gente exactamente igual a usted. Entran y salen, y jamás tienen un momento de felicidad. Tiene una oportunidad, Bob. Es su renacimiento. Si no por usted, hágalo por sus hijos. ¿Qué tal? Bueno, te pido por favor que me ayudes con tu calificación a la siguiente pregunta. ¿Cómo calificarías la gestión del proceso por parte de los desvinculadores? Y hablo de desvinculadores porque creo que ni de recursos humanos son.
Bien, creo que ya terminamos, sí, 100%. Bien, a ver, el 37%, bueno, está dividido los dos en 37% dicen que es aceptable y buena, 16% que es deficiencia y 11% que es excelente. Muy bien. Muy bien, miren, como observamos en este video, se parece a un ejercicio de la vida real, ¿no? No necesariamente tiene que ser el mejor. Sin embargo, algo que me llamó mucho la atención es la importancia de la coordinación cuando estás haciendo ese momento, cuando estás ahí. Hay ocasiones que es el jefe inmediato y participa de recursos humanos, o hay ocasiones que está recursos humanos, legal y otra figura, ¿no? Entonces, el tema de la coordinación es muy, muy importante. El tema de la preparación, ¿no? Realmente, en el caso de George Clooney, que es quien interpreta el personaje, tuvo la audacia de prepararse, de leer el currículum, de justamente esperar ese momento, aplicó la escucha, lo vio, lo analizó y cómo dio una respuesta que ayudó a salvar el momento, ¿no? Por su parte, la chica, bueno, la chica, yo la veo como que iba leyendo, ¿no? El by the book, ¿no? Vas leyendo y dice, bueno, pues esto dice, bueno, lo que dice Google dice este, ¿no? Entonces, ahí hay una importancia de el cómo hacemos nuestro rol en ese momento. Ahora veamos algunos puntos que nos pueden ayudar a humanizar ese proceso de desvinculación. Adelante, por favor. Bien. Llevar a cabo de la mejor manera la preparación y la retroalimentación te garantiza que puedas hacer un mejor abordaje en la ejecución. Vamos viendo estas tres figuras y estos tres actores, cómo su participación puede hacer una diferencia en ese momento. En este caso, humanizar implica más que la pericia de comunicar una noticia. El jefe directo tiene, si yo pusiera ahorita una calificación, tiene alrededor de un 70% del éxito del proceso. ¿Y por qué lo digo? Porque es justamente en el área con el jefe directo donde se gesta la vida laboral del colaborador. Los 4 elementos claves son crear un ambiente privado, confidente para la noticia. Y aquí nos referimos a, de repente, no hacerlo en el mismo lugar que se acostumbra. A lo mejor buscar un lugar especial donde el colaborador se vaya a sentir mejor, donde no esté junto con sus compañeros, donde no vaya a tener, donde se pueda controlar y pueda uno transmitir de la mejor manera esa noticia. Comunicar. Comunicar la decisión, no debatir. Este no es el momento para demostrar quién tiene la razón ni sobreexponer los motivos. Y es un tema muy común que pasa el día a día. En estos momentos es justamente cuando el colaborador pues le da toda la retroalimentación necesaria al jefe inmediato, a veces no es la mejor, sobre todo lo que él tuvo que haber hecho antes de llegar a ese momento y que nunca lo hizo. Entonces es muy importante que el jefe directo vaya exactamente y comunique la decisión, que no debata, que no genere más estrés de lo que ya se está viviendo en ese momento. La otra parte es considerar. El diálogo es en 2 vías. Es en 2 vías porque no solo yo digo la noticia, sino también el colaborador, pues muy seguramente te va a dar una retroalimentación. Y en ese momento tienes que pensar y concentrarte en el respeto y en la opinión y estar de acuerdo en el desacuerdo. La última, incluir. Incluir y apoyarse en el área de recursos humanos. Si bien no hay una fórmula para hacer esto lo más efectivo posible, nosotros como recursos humanos tenemos más tacto a veces que el jefe inmediato. Es importante que siempre el jefe inmediato incluya a recursos humanos. Se da el caso que a veces las bajas se generan y solamente llega el colaborador con recursos humanos. Vine porque ya me corrieron. Ah, caray. Pero ¿cómo? ¿Qué? No sé, me dijeron que viniera acá porque pues que aquí ustedes me van a decir. Y tú nunca supiste ni el motivo, no tienes nada de la información. Hay ocasiones en que las áreas
ejecutan de una manera unilateral. Entonces, uno de los elementos es que incluyes a recursos humanos. Por su parte, recursos humanos tiene 3 grandes aliados: el enfoque, la escucha y la preparación. Y justamente en esta parte es clave que la persona de recursos humanos entienda que su participación y el valor en ese momento es el acompañamiento y el trato de la persona. Escuchar y no reaccionar. En ese momento la persona va a vaciar todo lo que trae, todo lo que no le dijo al jefe, todo lo que sintió que pasó en su trayecto durante la empresa. En ese momento lo va a personificar en ti como recursos humanos. Y te va a decir muchas cosas que a lo mejor también tú no quisieras escuchar. Entonces es muy importante que hagamos un ejercicio, setear nuestra mente y decir, no puedo reaccionar, debo de respetar este momento. La última es la preparación, y la preparación es desde el abordaje de los aspectos logísticos. ¿Qué puede pasar si algo se sale de control? Hay algunas empresas que utilizan la hoja de ruta como algo que te ayude para los elementos más básicos, pero hay otros también que hacen minutas, ahora sí que minuto a minuto, de quién participa, cómo participa, desde el momento en el que le dan la noticia, quién lo acompaña, quién llega a recursos humanos, quién lo vuelve a acompañar después a su área. Todos esos detalles los pueden poner en una minuta muy detallada. Eso es muy importante porque te va a ayudar a tener opciones de cómo accionar en caso de que se salga de las manos la situación. Es importante la parte legal, y hablo legal porque la parte de la empresa, ellos van a decir, bueno, firmo todos los documentos, lleno todas las cartas, entrego toda la información. Es importante que tengas todos los documentos y que tú los leas con antelación. Hay algunas posiciones que tienen dentro de sus contratos, por ejemplo, cláusulas de no compete o algunas cláusulas en particular que son con letra chiquita, que es muy importante leerlos porque en ese momento eso puede ser una gran diferencia. Finalmente, la asesoría al colaborador es no solo explicar el proceso que va a llevar, no es solo acompañarlo, sino también después. Nos ha pasado mucho que de repente la persona termina y dice, oye, ¿y qué hago con mi tarjeta de nómina? ¿Y cuánto tiempo puedo estar en el IMSS? ¿Me van a seguir atendiendo? ¿Y Fonacot? ¿Y las referencias que van a decir? ¿Y mi carta de trabajo? ¿El seguro de gastos médicos? Todo eso es importante tenerlo listo para ese momento para darle la mejor asesoría a nuestro colaborador. La parte del compliance tiene 2 grandes funciones. La primera es atender con actitud de servicio y, ojo, que si quiero resaltar aquí, temas relacionados a su especialidad. ¿A qué me refiero con esto? Pasa mucho que de repente, no sé, tiene que entregar la computadora, la persona que está haciendo este proceso. Y va con la gente de tecnología y al momento de estar entregando la computadora, de repente le dicen una serie de cosas, oye, pero ¿cómo? ¿Y por qué te despidieron? Y no, mira, yo que tú. Y empiezan a generar una caja de resonancia. Y esto puede entorpecer el proceso. Porque si nosotros ya habíamos logrado algo, en ese momento, por alguien que es un actor, pero alguien que tiene menos responsabilidad que nosotros, nos puede influir gravemente el tema, ¿no? Muy bien. A continuación, me gustaría pensar en algunas reflexiones de todo esto que estamos viendo y entender por qué humanizar un proceso de esta naturaleza puede ser estratégico. Adelante, por favor. La primera reflexión que viene a mi mente es cuidar al que se va es igual a cuidar a los que se quedan. Este es algo muy importante porque en este momento, si tú cuidas a la persona que está saliendo, vas a cuidar a los que se quedan y son justamente ellos los que te garantizan la continuidad del negocio. La segunda es la desvinculación, es la prueba más fuerte de liderazgo que define el carácter de una persona en su rol gerencial. Esta es una magnífica oportunidad
para definir el role model de liderazgo. Si bien a los jefes no los premian por hacer buenas desvinculaciones, si lo haces de una manera no eficiente, tu equipo se va a dar cuenta y vas a quedar mal con tu equipo, con tu organización y también con recursos humanos. Entonces es una oportunidad para que tú tomes tu rol y lo hagas lo mejor posible. La tercera es realizar un proceso de desvinculación y quedarte con una sensación de haber realizado lo razonablemente correcto no tiene precio. Y aquí es algo muy interesante porque justamente es cuando llevas la capacitación a la práctica, evidentemente con un enfoque humano. En este momento logras empezar a desarrollar esas competencias en tus equipos. Esto te ayuda a darles certeza, tranquilidad y sobre todo prepararlos para su ejecución. La última, un proceso de desvinculación siempre será una oportunidad de observar y mejorar algo de nuestra organización. Bueno, justamente es aquí donde se construyen las mejores prácticas. Si queremos ser una empresa competitiva, una empresa que forme parte de lo que el mercado está hoy pues exigiendo de alguna manera, este es un espacio importante para empezar a generar estas mejores prácticas. ¿Qué pasaría si enfocamos los procesos a generar experiencias? Me gustaría que ahora veamos en la siguiente lámina que hablamos del Employee Journey. Adelante, Gaby, por favor. El día de ayer, Juliana comentó un dato que me pareció muy relevante y que decía que el 90% de las empresas están rediseñando sus sistemas de compensaciones. Y esto lo hacen, por una parte, por las tendencias que están sucediendo hoy y por otra parte, como una estrategia para mantenerte competitivamente en el mercado. Habló de un componente muy importante que es el salario emocional. Y ahí ahorita quisiera estacionarme. Esta gráfica que están viendo con este camino habla precisamente de todos los puntos en los que nosotros pudimos hacer la diferencia con el colaborador. Y hablo desde la parte del reclutamiento, el onboarding, la parte del entrenamiento, performance, el feedback, la compensación y el último punto que hoy llamamos offboarding. Lo importante es cómo nosotros identificamos en cada uno de estas fases los momentos de verdad. Un momento de verdad es aquel momento en el que la promesa que tú le dijiste al colaborador tiene la oportunidad de ver qué es en la realidad, ¿no? A lo mejor el onboarding, ¿no? Te prometieron muchas cosas, el reclutamiento fue muy bonito, llegas al onboarding y no está lista tu computadora o no tienes uniformes o llegas a tu área de trabajo y nadie te recibe. Y justamente en ese momento que yo le llamo momento de verdad, hay una comparativa entre esa promesa y lo que realmente está pasando. Posterior al offboarding, es importante pensar en el futuro. A veces nosotros pensamos que todo esto tiene una caducidad, por así decirlo, pero es importante pensar este proceso como algo a futuro. Hay algunas prácticas en el mercado de las mejores empresas que justamente en el proceso del offboarding están haciendo lo que muchas universidades hacen, que es hacer, por ejemplo, exalumnos, ¿no? Digo, aquí serían ex colaboradores, pero los exalumnos. Y de tal manera mantienen una comunicación con ellos para que en algún momento siempre estén conectados a la empresa. Y siempre estén conectados no solo en las redes, sino a través de consumir sus productos, a través de referir su empresa. Y ellos saben exactamente que eso es un ganar-ganar. ¿Por qué? Porque tienen una visión a largo plazo. Entonces, esto es muy importante porque a veces nosotros pensamos y vemos como silos separados cada uno de estas fases. Y la realidad es que tenemos una oportunidad de en cada punto hacer una diferencia.
En toda esta parte es importante fortalecer los procesos de cada uno de estos puntos, pero entendiéndolos como los momentos de verdad. ¿Qué momentos de verdad tenemos que cuidar en el onboarding? ¿Qué momento de verdad tengo que cuidar en el feedback? La capacitación para los actores principales es algo clave. Y es clave porque es darle las herramientas y decirles exactamente qué experiencia quiero que viva el colaborador en esa fase. Lo importante de todo este proceso es que en algún punto se vuelve estratégico para la empresa. Y digo se vuelve estratégico porque si tú logras cuantificar los impactos de todo lo que pasa en esta cadena, te vas a dar cuenta que te conviene, al momento del offboarding, te conviene hacer una diferenciación. Vamos a hablar de algunos beneficios de humanizar justamente este proceso. Adelante. El primero de ellos es el fortalecimiento del endomarketing y branding de la empresa. Hay veces que el área de mercadotecnia invierte cantidades importantes en una estrategia para el branding. El mejor branding son nuestros colaboradores. El mejor branding de la empresa es primero hacia adentro y posteriormente hacia afuera. Esta es una oportunidad que tenemos para que la manera en la que estamos ejecutando sea transmitida a través de nuestros colaboradores. La segunda es la generación de una cultura de respeto. Lo mejor que le puedas pasar a una organización es generar una cultura de respeto. ¿Por qué? Porque es tierra fértil donde justamente ahí nace todo lo que tú quieras. Todo lo que quieras poner ahí te va a dar fruto. Pero es importante que consideres exactamente el cómo generar esa cultura de respeto. Y esa cultura se genera con el ejemplo. El otro punto es disminución de costos laborales. Normalmente es muy complicado cuantificar, y digo es complicado por todo lo que compete ahí, de cuantificar todos los costos que se ingieren cuando hay una baja. No es solo la parte de la liquidación o el finiquito. Hay otros costos, el costo de la inducción, el costo del reclutamiento, el costo por producción, ¿no? Justamente cuando se van, pues bueno, la nueva persona tiene que hacer una curva de aprendizaje. Todos esos costos, si realmente los lográramos cuantificar, nos llevaríamos una sorpresa de todo lo que invertimos en ese rubro. Y las organizaciones siento que no lo han tomado desde ese punto de vista, posiblemente por la complejidad o porque consideran que es un proceso ya de salida y dicen, bueno, ya, terminemos este proceso. Pero es muy importante hacer un ejercicio justamente en esta parte. Nos ayudaría mucho a convencer a la dirección general, en este caso, o a quien toma las decisiones de cómo abordar o cómo poner la atención en este proceso. La última es facilitar los procesos de atracción de talento. Bueno, hay contrataciones que le llaman contrataciones boomerang. Y es justamente aquellos empleados que salen bien, que han tenido una experiencia agradable con nosotros y que el día de mañana regresan. Regresan y regresan con un plus, porque no es solo la experiencia que estuvieron con nosotros, sino también lo que desarrollaron afuera. El actuar de una manera poco ética o el actuar de una manera no acorde a lo que nos pide una humanización de un proceso, nos puede afectar directamente al reclutamiento. Las áreas de reclutamiento me entenderán muy bien cuando quieren salir a reclutar y dicen, oye, es que queremos reclutar, pero qué complicado es. Nadie quiere trabajar con nosotros. Ahora sí que la imagen hacia afuera se complica. Entonces, traer el recurso de nuevo a la organización es muy costoso. Entonces, si lo haces de buena manera, bueno, vas a facilitar los procesos de atracción de talento. El siguiente es generación de sinergias.
Justamente en este proceso que es tan delicado y que a nadie de la organización le gusta atenderlos, cuando generas esta empatía en la construcción de este proceso, en ese momento empiezas a generar sinergias. Todos quieren que nos vaya de la mejor manera. Todos quisieran, a lo mejor, que ese proceso se llevara lo mejor posible. Esa sinergia es algo que te ayuda a acercarte a las demás áreas. Y justamente como el último punto lo menciona, es una oportunidad para fortalecer la función como business partner. Sé que a recursos humanos a veces nos ven como los que contratan, los que corren, los que capacitan. Pero justamente tenemos esa oportunidad de hacer la diferencia de una aportación de valor. El proceso de humanización es un tema de pequeños logros y justamente se da en los momentos de verdad de cada uno de los puntos y las fases que vimos. Hoy tenemos la oportunidad de hacer una diferencia con nuestros colaboradores. Y la diferencia es tomando conciencia de nuestra posición, del impacto de lo que nosotros podemos generar. Este es el inicio de una cultura incluyente, de respeto y sobre todo de beneficios para todos. Con esto termino mi charla. Me gustaría igual si hay algunas preguntas, igual que pudiéramos revisarlo. ¿Alguien que desee levantar la mano o hacer alguna pregunta a través del chat? Carlos César Holguín dice que sí. No alcancé a leer, Charlie, que si se recomienda una retroalimentación antes o después. ¿Esa es la pregunta? No, si se recomienda una retroalimentación al momento del despido o debe ser antes. No, la retroalimentación, en ese momento mi sugerencia es que no haya una retroalimentación porque es un momento donde justamente el colaborador está en un estado donde no va a estar receptivo. No sugiero yo que se haga en ese momento. Lo ideal es que lo hagamos como vimos en el Employee Journey, que lo hagamos en los momentos necesarios, ¿no? Eso sería un consejo. Pregunta, ¿y en el caso de deshonestidad? En el caso de la deshonestidad, este es un caso muy importante porque justamente en ese momento sí es necesario el abordaje y explicarle el por qué. Hay que ser muy claro. Y lo digo no solo para el colaborador, sino también para la organización. Porque la organización y los empleados dicen, ¿qué pasó? Sí hay que cuidar la comunicación, pero sí es importante que en ese momento sí se le dé una retroalimentación del por qué. Sobre todo en casos tan delicados, sí se debe de explicar y también se debe de pensar en qué abordaje se le va a dar. Porque en estos casos hay ocasiones en los que el abordaje no solo tiene que ser legal, sino pues en algunos casos penal, ¿no? Dependiendo del caso que estemos hablando. Pero sí, en esos casos sí se tiene que dar una retroalimentación y se tiene que pensar exactamente en los diálogos de qué es lo que sigue, ¿no? Muchas gracias, Richard. Nos pregunta Claudia, ¿cómo se manejan los avisos y las actas administrativas y la rescisión del contrato? Mira, los avisos, normalmente lo ideal, vamos a pensar en el momento ideal, ¿no? Lo ideal es que sí, cuando sucede una falla por parte del colaborador, se levante un acta administrativa. Y esto es un insumo muy importante, sobre todo para la parte legal. Para el trabajador implica que que se diga, oye, estás cometiendo esto, ojo, es un warning, ¿no? Yo creo que alguno de los puntos más delicados es cuando el colaborador de repente lo sorprende y dice, oye, me tengo que ir, oye, pero nunca me dijeron nada, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué me estás corriendo? No sé. Cuando hay esos warnings a través de las actas, es una manera muy institucional, primero de cara a la ley y otra de cara a la empresa, de dejar el precedente que no podemos permitir que sucedan ciertas situaciones.
sí es importante que se hagan las actas administrativas, es importante que queden archivadas en el expediente del colaborador, pero en el momento de la desvinculación, en ese momento ya no tocarías la parte de las actas. Para efectos legales, normalmente el área legal, pues bueno, ellos tienen un proceso de cómo llevar justamente una demanda, ¿no? Que bueno, en su momento, si es necesario, lo podrás utilizar como pruebas, pero para efectos de la organización es importante sí dejar evidencia de sus procesos. Muchas gracias, Richard. Nos pregunta Ricardo Sonda. Saludos, ¿qué nos puedes comentar cuando el colaborador es sindicalizado y se cierra cualquier tipo de negociación hasta que no llegue su delegado? Ese es un tema ese es un tema. El sindicato es una variante siempre bueno. Miren, ahí lo primero es, ¿qué relación tienes tú con el sindicato? La realidad es que en el momento, el colaborador puede decir muchas cosas, pero si tú estás bien con el sindicato, el mismo sindicato te va a ayudar a gestionar con el colaborador. Cuando un colaborador te dice, es que quiero ver el sindicato y que llegue mi representante, sin ningún problema lo puedes dejar, es un derecho que él tiene. Evidentemente el proceso, bueno, va a tener que tomar otras vías, pero es un espacio que sí le debes de dar al colaborador. Es un espacio que sí le debes de dar porque, de nuevo, como nosotros estemos ejecutando con ellos, justamente todos los demás están viendo. Entonces, es importante que tenga su espacio, es importante que tenga la oportunidad de llevarlo a cabo. Y también es muy importante pues que tú estés lo mejor posible con el sindicato para que te apoye en este tipo de situaciones, ¿no? Aquí también hay un tema muy importante. Normalmente cuando se hacen bajas masivas, previamente se platica con el sindicato, ya hay ciertos acuerdos donde se dice, bueno, esta situación está pasando por esto, y bueno, hay ciertos acuerdos que te ayuden a controlar. Mi sugerencia es, si tú ya sabes que el sindicato es muy activo en esos temas, mi sugerencia es que con previo tú te acerques con ellos y lo platiques. Muchas gracias, Richard. Nos menciona Eduardo, ¿cómo trabajar un despido cuando el colaborador tiene la razón? RH lo sabe, pero el patrón solicita el despido. Ok. Miren, aquí hay un tema muy importante y justamente en las preguntas que hicimos anteriormente donde decían, ¿cómo es la liquidación o cómo ha sido tu experiencia? Dice, como la empresa quiere, ¿no? Cuando pasa algo así, normalmente tú estás entre la espada y la pared, ¿no? Dices, bueno, ¿qué hago? ¿Le doy la razón al trabajador o a la empresa? Mi consejo es que tú seas un mediador, que sí trates de ver el punto de vista de la empresa, porque evidentemente esa es tu función, y trates de hablar con el colaborador también, si es que se presenta el momento, como para hacerle ver exactamente que habrá cosas en las que tú estés limitado, ¿no? Pongo un ejemplo. Ahora con la situación de la pandemia, o sea, evidentemente muchas empresas tuvieron pues, que hacer downsize. Y a veces las empresas decían, oye, es que no tengo para darle los 3 meses y los 20 días por año. No puedo. Entonces, a veces tenías que tomar una decisión que sabías que no era la correcta, que posiblemente era la decisión que el colaborador tenía la razón, pero tenías que decirle, amigo, esto es lo que hoy puedo hacer por ti, esto es lo que está dentro de mis posibilidades. Sí es importante que al final de todos estos procesos, tú identifiques qué prácticas tiene tu empresa y una vez que las identificas, trates de hablar con la dirección. Voy a hablar de la dirección como la gente que toma las decisiones y concientizar de cuáles son los impactos que está generando. Y aquí yo en algún momento platicaba con un colega donde me decía, es que mi jefe es el que genera la rotación, ¿cómo le puedo hacer? Yo le decía, mira, ármate de valor, junta finanzas, junta a la gente de nóminas, junta el de compensaciones, hagan un ejercicio para cuantificar exactamente los costos y enfréntalos contra la parte del presupuesto y los resultados de la empresa. Es decir, amigo, ¿ves lo que nos está costando tener esta rotación? Desgraciadamente, esto se tiene que llevar a puntos
económicos, poderlo transferir a un tema económico para poder generar pues esta conciencia, ¿no? Pero sí, tendrás que mediar y hacer lo que esté dentro de tu alcance en ese sentido. Muchísimas gracias, Richard. Nos dice Alex Salinas, creo que el colaborador también juega un rol vital ante un proceso de desvinculación, es decir, pocas veces nos preparamos para este momento. Creemos que esto no me va a suceder a mí y excedemos en confianza. Gracias por esta ponencia. Sí, miren, les digo que muchas veces la administración siento que este proceso lo tiene un poco olvidado y lo tiene olvidado porque dice, ya se va, es cierre, ya. Lo que quiero es, mira, que no haya demanda, págale, ya negocio, listo, ya. Pero hoy por hoy, ya, tenemos una 035, tenemos a la Organización del Trabajo, tenemos una serie de factores que ya nos dicen que ya no podemos gestionar de esa misma manera. Y hoy va a ser una tendencia que poco a poco las organizaciones van a empezar a entender que tenemos que cambiar esas prácticas. Y es algo similar a lo que está pasando ahora con el tema de los sindicatos y el tema de las subcontrataciones, que bueno, eran prácticas que se hacían, pero que poco a poco van a tener que ir tomando su justa dimensión. Esto es lo que hoy nos va a pasar. Sí, es importante que nos preparemos porque estas competencias que tú desarrolles las vas a llevar a donde tú quieras. Primero las vas a transmitir con tu equipo y segundo vas a generar una cultura con la empresa que va a ser un beneficio para todos. En verdad vale la pena invertir. Es un tema muy rico, pero es un tema que siento que se tiene que ver desde dos ópticas. La parte económica, que es importante, y la parte humana con sus impactos. Muchas gracias, Richard. Ricardo Sonda, otra pregunta. ¿Cómo se puede proceder con una baja de un trabajador? No que te firme la renuncia, sino hacer un despido que está en aparente estado de ebriedad. Ok, perdón por la risa, pero me acordé de un caso. Miren, para efectos, este tiene dos ópticas. Lo puedes ver desde la óptica legal, que te pide que, bueno, que tengas un acta, que en ese momento lo levantes, que tengas los testigos. Puedes hacer eso y es lo más sano. Lo más sano es que hagas todo acorde de cara a la ley, porque sobre todo estos procesos son muy complicados y pueden ser muy subjetivos. Yo lo que sugiero es que hagas lo que te dice la ley. O sea, que tengas un testigo, que en ese momento se levante un acta, que quede asentado evidentemente, y que dejes todo por escrito. Tuve un caso de una situación similar. El tema es que pues era una persona que era un ejecutivo y bueno, se complicó ahí un poco la situación. Y bueno, hicimos el proceso lo más cuidado posible, pero sí dejamos también un warning a nivel de correo, ¿no? Correo electrónico, directamente a la persona, para efecto de que la persona pudiera hacer conciencia de que eso no es lo correcto. Si una persona está en ese estado y no te quiere firmar, pues listo. Lo ideal es que juntes la evidencia y que hagas una estrategia legal. A veces solemos responder del estómago y lo digo abiertamente porque pues ya, me hizo esto, ahorita que se vaya, no lo quiero ver, vamos. Mi sugerencia es que te acerques con el área legal y que hagas realmente una estrategia de cómo abordar esos casos. Es muy importante que le inviertan tiempo porque es el antecedente para todos los demás. Espero haber respondido a la pregunta. Muchas gracias, Richard. Nos dice Eduardo Vega, muchas gracias, excelente ponencia, saludos a todos. Javier Osorio, excelente enfoque de esta charla y excelente expositor, muchas gracias. Carlos Holguín, jeje, perdón por la risa, salud. Ok. Pues Siendo una empresa familiar. Gracias. Gracias, Cristian. Muy bien. La presentación igual la tiene Gabriela. Igual, sí. Digo, con toda... Dejo aquí mis datos igual. Si en algún momento... evidentemente todo esto que platicamos, si le das un clic en alguna parte, es un Zoom, se abre y bueno, hay una serie de situaciones. Desde
el diseño de una conversación, la capacitación a cada uno de los actores, la misma elaboración del proceso como tal. O sea, hay muchas cosas que se pueden ir trabajando. La capacitación a la gente que va a estar en ese momento y que bueno, ahí la realidad es que hay muchas técnicas en el coaching que te apoyan, ¿no? Todos estos temas yo creo que te dan materia como para poder hacer realmente un trabajo lo más estructurado posible, ¿no? Y bueno, la oportunidad está ahí. Los tiempos del día de hoy creo que nos lo permiten, así que bueno, lo que hace falta es solamente la voluntad y bueno, estar en marcha, ¿no? 2 comentarios más. Nos dice Carlos, o bien siendo una empresa familiar no se tienen tantos procesos, muy buenos consejos. Y Cristian Carballo, buenas noches Ricardo, excelente diagrama del proceso de desvinculación. Gracias. Muy bien. Muy bien, pues no sé si alguien tenga algún comentario adicional o alguna duda que quiera externar para ser resuelta. No, ok. Muy bien, pues muchísimas gracias Ricardo por compartirnos información de vital importancia para recursos humanos. Sin duda, el lograr humanizar este proceso de desvinculación no es sencillo, sin embargo no es imposible tampoco. Es una responsabilidad muy grande para los líderes de recursos humanos, pero sin duda creo que nos has enseñado a que no solamente recae en ellos, sino también en todos los líderes de la organización. Gracias por tu expertise, gracias por las sugerencias, gracias por los consejos y por los métodos que nos has sugerido. Agradecemos a todos los participantes por estar con nosotros esta noche y los esperamos en punto de las 7 el día de mañana, nuestra última sesión con el tema Cambio en la cultura organizacional. Muchísimas gracias, Richard. Muchísimas gracias a todos.